Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de clases magnas. Nos da mucho gusto que se estén conectando. Por favor, pónganos en los comentarios si se escuchan bien, si ven bien, si se escucha bien, si ven bien la transmisión. Y bueno, pues como cada semana estamos aquí transmitiendo para ustedes en esta gran comunidad de conocimiento. Y porque nuestra comunidad lo pidió, hemos preparado clases de matemáticas y qué mejor que el maestro Roberto Curiel nos acompaña y nos va a explicar estos modelos que utilizamos en la vida cotidiana. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, buenas tardes, Almita. Pues sí, la mayoría de los alumnos pues estaban interesados en algunos modelos de viales que tienen que ver con probabilidad. Y bueno, y básicamente pues vamos a explicar un poquito de estos modelos, que son los que utilizan bueno, algunos elementos de riesgos financieros para poder evaluar, por ejemplo, el costo de un seguro, ¿no? Ay, perfecto. Así es, vamos a aprender qué de la vida cotidiana. En la vida cotidiana tenemos el tráfico, tenemos estos riesgos de accidentes. ¿Cómo funcionan las matemáticas detrás de todas estas modelos, probabilidades, ¿no? Así es, Almita. Perfecto. Pues sí, en efecto es eso. Bueno, pues yo les dejo al maestro Roberto para que nos llene este pizarrón de conocimiento. Y recuerden, por favor, los invitamos a responder nuestra encuesta y a que nos digan de qué más temas quieren que hablemos. Te dejo, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Hola, pues antes de comenzar, chicos, quisiera presentarme. Mi nombre es Herrera Curiel José Roberto. Soy profesor de Universidad UTEL y también bueno, actualmente me desempeño como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, algo sobre mí, sobre mis estudios. Tengo licenciatura en matemáticas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y también de la misma casa tengo una maestría en ciencias matemáticas. Muy bien. Bueno, pues comencemos, ¿no? Esta frase la hizo Pierre-Simon Laplace, ¿no? Antes de comenzar pues de lleno con la clase, me gustaría mencionarla. Dice que las preguntas más importantes de la vida, de hecho, no son en su mayoría más que problemas de probabilidad, ¿no? Cuando alguno de nosotros ha tenido un problema, por ejemplo, con una de nuestras novias, con un problema de salud, etcétera, etcétera, un problema de trabajo, ¿no? Bueno, al final de cuentas, hay varios factores que nosotros no podemos dominar o estamos predispuestos, ¿no? Es decir, aparte de que contamos con el libre albedrío, la decisión o en este caso la resolución factible del problema no depende únicamente de nosotros, sino de muchos factores externos que nosotros no controlamos, ¿no? Por ejemplo, como llegar a casa, ¿no? Yo quiero llegar temprano, pero hay muchos factores, como por ejemplo el tráfico, si hay un accidente, también si está lloviendo, etcétera, etcétera. Entonces Pierre Laplace es muy acertado en esta frase que acabo de leer. Muy bien, bueno, me pareció importante mencionarla porque sí, de hecho todo es probabilidad, ¿no? Bueno, y en esta clase estaremos viendo un modelo de tráfico muy, muy sencillo. Muy bien, bueno, porque los modelos se complican conforme vamos metiendo variables e información. Entonces, más o menos es para que tengan alguna idea, ¿no? Entonces, existen diferentes modelos que estiman la probabilidad de que cierto evento suceda en la intersección de avenidas, ¿no? Entonces, ustedes imaginen, por ejemplo, que viven en la Ciudad de México y que están en una avenida muy transitada, no sé, en este caso la que yo conozco, el eje central, ¿no? Lázaro Cárdenas y la intersección con la calle El Salvador, ¿no? Entonces, se puede preguntar uno cuál es la probabilidad de que dos coches colisionen en cierto periodo de tiempo, ¿no? Bueno, pues esto se va a resolver ahorita con el modelo que vamos a ver, pero básicamente en matemáticas hay muchas formas de ver este problema, en particular del punto de vista probabilístico. Tenemos dos enfoques, el enfoque bayesiano y el enfoque de probabilidad clásica. La probabilidad clásica básicamente es todo lo que sabemos. Bueno, si ustedes saben algo de probabilidad, les aseguro que es probabilidad clásica, es decir, todo lo de número de eventos posibles entre eventos totales, ¿no? Y la probabilidad bayesiana es un tipo de probabilidad que
el investigador mete información acerca de los datos empíricos que él tiene, es decir, el investigador tiene un feeling acerca de ciertos parámetros y eso los puede meter a su modelo para poder aproximar un problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar antes de lo que les quiero plantear, muy bien, con un experimento aleatorio. Voy a definir qué es un experimento aleatorio de la manera más sencilla como se enseña en la universidad, ¿no? Imagínense ustedes que tienen una monedita de 10 pesos, ¿no? Y que van a efectuar un experimento. Este experimento va a ser lanzar la moneda al aire y una vez que la moneda está en el suelo quieren ver cuál es la cara que está dando hacia ustedes, si es cara o cruz, o en este caso si es solo es águila para nosotros mexicanos, ¿no? Entonces, este experimento posee dos resultados posibles, ¿no? Que es que caiga cara o caiga cruz. En este caso, bueno, a ese conjunto de posibles sucesos o resultados de mi experimento se va a conocer como espacio muestral. Muy bien, vamos a estar trabajando con el espacio muestral hasta que defina lo que es una variable aleatoria, así es que es muy importante y vamos a seguir trabajando con dicho ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, una monedita, la tiramos y queremos ver los posibles valores que puede tener cuando cae la moneda, ¿no? En el lanzamiento, cara o cruz. Entonces, omega es el espacio muestral. Muy bien, entonces ahora vamos a definir lo que es una variable aleatoria y lo vamos a aplicar a este ejemplo particular. Muy bien, una variable aleatoria es una transformación X de un espacio de resultados de un conjunto de números reales, es decir, X va de omega R, de tal manera que a cada evento le asigno un valor en Y. ¿Esto qué significa, chicos? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ustedes, bueno, si no conocen lo que es una función, cuando se dice que X es una transformación, una transformación, o en este caso una función, hagan de ustedes que tienen ustedes una máquina, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes quieren producir cierto tipo de aparato, ¿de acuerdo? Entonces, cuando necesitan producir ese cierto tipo de aparato, ustedes necesitan implementar materia prima a la máquina para que les dé como resultado el aparato que ustedes quieren. Por ejemplo, si quieren una videograbadora, ustedes necesitan implementar ciertos componentes, trabajarlos con una máquina que los va a embonar y todo, y al final de cuentas obtienen lo que es una videograbadora, una casetera o una televisión. Es lo mismo, es una función. A la función hay que alimentarla con ciertos parámetros o con ciertas cosas, ¿no? Que en este caso van a ser elementos, ¿no? Entonces, a esta función, que es la variable aleatoria, la voy a alimentar de los posibles resultados, ¿de acuerdo? Que voy a obtener, es decir, cara o cruz, y me va a dar como resultado un número real. Recuerden que los números reales son aquellos que están definidos sobre la línea recta, ¿no? Son todos los números que están en la línea recta de menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? Sin ningún agujero, ¿no? Entonces, una variable aleatoria es una maquinita que transforma materia prima en otra. En el caso particular de nuestro ejemplo, ¿no? Teníamos que en nuestro experimento aleatorio, teníamos que omega era igual a cara o cruz, ¿de acuerdo? Es decir, los posibles resultados de nuestro experimento, ¿no? Y definimos la variable aleatoria de la siguiente manera. Cuando yo le meto a mi maquinita X, que es mi variable aleatoria, ¿de acuerdo? El posible evento, cara, yo le digo que me dé 0, ¿no? Y cuando le meto el otro posible evento, que es cruz, me va a dar igual a 1, ¿bien? Entonces, esta es una variable aleatoria discreta. ¿Qué significa que sea discreta? Muy bien. Entonces, bueno, antes de seguir con eso, antes de seguir, en este caso yo le di el valor de 0 y 1, ¿no? En principio puede ser cualquier valor, ¿no? Le puedo dar el valor de 1000, el valor de 7000, eso me da lo mismo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, yo lo definí como 0 y 1 porque es muy sencillo de recordar y es muy fácil de realizar los cálculos. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. También les comentaba que esta variable aleatoria es discreta, ¿no? Bueno, si ustedes saben probabilidad o no, hay variables aleatorias que son discretas y que son continuas. ¿En qué tiene que ver? En este caso, nuestros posibles valores, es decir, cuando le metemos la materia prima a la transformación o la variable aleatoria, me da un número. En este caso me dio el 0 y el 1. Al final de cuentas es un conjunto que está formado por el 0 y el 1, ¿no? Ese conjunto es finito, ¿de acuerdo? Es decir, solamente cuenta con dos elementos, ¿bien?
Entonces, discreto es cuando cuenta con un número finito de valores posibles, en este caso 2, como lo vuelvo a repetir, o puede ser que el conjunto de valores que toma la variable aleatoria, de acuerdo, si fuera 0, 1, fuera 10.000 o 5.000, también puede ser numerable. ¿Qué significa que sea numerable? Que sea equiparable o que esté en biyección, es que no sé cómo decirlo, que esté con todos los números naturales, ¿no? Que su cardinal lo pueda numerar con los números naturales, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el infinito, ¿no? No me importa. Eso se dice que es numerable, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso se dice que la variable es discreta. Cuando es continua, es cuando estamos hablando de un cierto intervalo, es decir, que los valores que toma la variable aleatoria, en este caso no puede ser 0 y 1, tiene que tomar valores en todo un intervalo, ¿de acuerdo? Es decir, lo voy a pintar. Aquí solamente son dos valores que está tomando la variable aleatoria, ¿no? El 0 y el 1. Por eso es discreta, porque toma dos valores. Pero, ¿qué pasa cuando la variable es continua? Pues la variable toma todos estos valores en el intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la variable es continua y aquí la variable aleatoria es discreta, ¿no? Bueno, pues permítanme. Entonces es importante hacer la distinción porque nosotros vamos a estar trabajando en conteo, ¿de acuerdo? Porque el modelo que vamos a utilizar, pues básicamente hace eso, cuenta discretamente. ¿Bien? Bueno, vamos. Finalmente, antes del ejemplo, vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros habíamos definido una variable aleatoria, ¿no? X va de omega en R. Acuérdense, nuestro experimento era lanzar la moneda y teníamos dos posibles valores, cara o cruz. Muy bien. Entonces, X de cara habíamos definido, le podemos haber puesto cualquier número como les dije, le dije que fuera igual a 0. Muy bien. Y X de cruz puse que fuera igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta función va del espacio, ¿de acuerdo? De posibles resultados. Aquí estoy metiendo un resultado de mi experimento a los números reales. El 0 y el 1 son números reales. Entonces está, en principio, bien definida esta función, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo en pantalla se refiere a la imagen inversa, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros en la función original vamos de aquí a aquí. De aquí a aquí, ¿no? Ahora queremos hacer el proceso inverso. Por eso se llama función inversa. Vamos a ir de los números reales o de un intervalo de los números reales, ¿de acuerdo? Al conjunto omega. Bien, entonces esta X inversa, se la tengo que aplicar a un subconjunto de estos. Es decir, ahora los elementos que voy a agarrar de aquí son elementos de R, que son números reales, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que calcular imágenes inversas. Esta es otra función, pero ahora voy a agarrar elementos de aquí e intervalos, ¿no? Por ejemplo, 5, infinito. Entonces, pues como de aquí a aquí me da un número real, pues lo lógico es que si voy ahora de acá, al revés, de acá hacia omega, este me dé un elemento de omega, cara o cruz. Muy bien, entonces nada más quería que quedara claro que es la imagen inversa o una función inversa, ¿de acuerdo? Entonces, en general, una variable aleatoria va de omega en R. Su dominio, los elementos, la materia prima que le metemos a esto son posibles sucesos, ¿de acuerdo? Posibles resultados de mi experimento. Muy bien. Y ahora, de manera contraria, se expresa de esta manera X inversa, ¿de acuerdo? Tenemos que ahora agarrar elementos de aquí, que se conocen como borelianos o subconjuntos de R, y se lo aplico a este conjunto, la imagen inversa, y ahora va al revés, me da un elemento de omega, ¿de acuerdo? Bueno, con eso entendido, pues vamos a ver ahora cómo se calcula, o vamos a ver lo siguiente, ¿de acuerdo? Que es de vital importancia. De hecho, esta definición de variable aleatoria es súper importante en probabilidad. Muy bien.
me he dado cuenta que muchos alumnos, ¿de acuerdo?, en la universidad, les es complicado entender este concepto. Pero ahorita vamos a ver con el propio experimento cómo es que se puede calcular de manera sencilla, una vez entendiendo lo que significa una variable aleatoria y cómo la vamos a aplicar, ¿no? Entonces, pues seguimos nosotros con nuestro experimento. Nada más esto es técnico para que podamos realizar el modelito, ¿no? Para que cuando les hablen, no, pues aquí se distribuye, Poisson, etcétera, pues entiendan de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, pues continuamos. Ajá, entonces en nuestro ejemplito, ahí teníamos nuestro experimento, el espacio posible de resultados, cara o cruz, nuestra variable aleatoria definida como x igual a 0 y x de cruz igual a 1, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, ojo y muy importante aquí, ¿no? A ver, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo lance la moneda, en mi experimento, me salga águila o me salga cara? Entonces la defino, ¿no? Entonces lo voy a poner por acá. La probabilidad, ¿de acuerdo?, de que mi experimento me salga cara, pues es un volado, ¿no? Es la mitad del 50% de probabilidad. Es un medio. Eso ya lo sé. Al igual que la probabilidad de que me salga cruz, pues es igual a un medio, ¿no? Pues eso es pues por el experimento en sí mismo, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo les pido evaluar lo siguiente? La probabilidad de x inversa, ¿de acuerdo? Bueno, va, perdón, cerrado, de que x tome el valor 0,1 medio, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome el valor 1, infinito? O en otro caso, ¿cuál es la probabilidad de que x tome o x esté en 0, infinito? Ay, pues esto se ve muy complicado, ¿no? O sea, no sé lo que representa al final de cuentas. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Muy, muy sencillo. Nosotros habíamos visto por definición, ¿de acuerdo?, que mi variable aleatoria en cara toma el valor 0. Y que mi variable aleatoria en cruz, así la definí yo, en cruz toma el valor 1. Muy bien. Ahora, aquí estoy pidiendo imágenes inversas de conjuntos aquí, ¿no? Entonces pinto los números reales del 0 al infinito, ¿no? Perdón. Del 0 al infinito. E identifico este pedacito, 0,1 medio. ¿Dónde está? Ah, pues mira, son estos. 0 hasta 1 medio. Muy bien, lo voy a representar aquí arribita. Es todo este intervalo. Muy bien. Quiero la imagen inversa. Es decir, acuérdense, la imagen inversa me va a dar elementos de mi espacio muestral, ¿de acuerdo? O de mi espacio omega. Entonces, ¿quién está aquí? El 0. Entonces, ¿quién es el valor que toma? Aquí está el 0, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hago la transformación inversa, ¿quién me va a dar la imagen de este? ¿De acuerdo? Pues, lógicamente, el 0 se encuentra aquí. Este toma, cuando vale 0, cuando x vale cara, este toma el valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen inversa se convierte igual a la probabilidad de cara. ¿De acuerdo? Porque aquí está el 0 en este conjunto, ¿de acuerdo? Es el único que está. Ah, pues es cara. El 0 está aquí. Ahora, del 1, infinito. Al igual. Ahora, lo señalo aquí. Aquí está el 1 y hacia acá está el infinito. 1, infinito. Me voy a fijar en la imagen inversa. El 1, cuando yo evalúo en cruz, me da el 1, ¿no? Ahora, me voy al revés. Del 1
¿a quién me lo va a mandar? La imagen inversa, pues claramente hacia la cruz. Y lo demás, pues no me importa. Entonces, este va a ser cruz, ¿de acuerdo? Porque cruz manda al 1. El 1 está aquí. Muy bien. Finalmente, 0, infinito. En 0, infinito, si se fijan, perdón, está tanto el valor 0 como el valor 1. Muy bien. 0 y 1. Ya habíamos visto que omega, en este caso, omega consta del conjunto 0, 1. Entonces, ¿quién es? Pues este conjunto que contiene al 0 y al 1, pues su imagen inversa es todo omega, ¿de acuerdo? Es decir, contiene a cara y a cruz, ¿no? Perdón, cara y cruz. Entonces, en este sentido, este es omega, ¿no? Porque contiene a los dos, tanto al 0, el 0 y el 1 están en este conjunto, el 0 y el 1. Entonces, su imagen inversa, ¿de acuerdo? Pues es omega, porque cara es igual a 0 y cruz es igual a 1. Entonces, en este caso es omega. Muy bien. Bueno, pero pues ya tenemos estas probabilidades que habíamos calculado, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner una línea, ahorita lo borro. Pues esto es un medio, este es un medio. Y la probabilidad del total, pues de que me salgan las dos, pues es 1, ¿no? Entonces, pues esto es lo que significa evaluar una variable aleatoria. En principio pueden decirme, oiga, profesor, ¿por qué le dio el valor de 0? ¿Por qué le dio el valor de 1? Por simplicidad, ¿de acuerdo? Si yo le hubiera dado otro valor, por ejemplo, el valor de 50, tendría que fijarme dónde cae el 1, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 50, ¿no? O le doy la variable aleatoria x de cara igual a 50 y x de cruz igual a 1000, ¿no? Pues al final de cuentas me tengo que fijar en las imágenes inversas para ver dónde van a caer estos valores, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo estoy haciendo, no? Porque básicamente es mucho más fácil trabajar con una variable aleatoria general, ¿de acuerdo? Que me modele esto a siempre estar hablando de un experimento, ¿no? Entonces, la variable aleatoria se puede hablar en general y puedo definir muchos experimentos con ella. Es decir, por ejemplo, imaginen esto de tirar una moneda, ¿no? O imagínense en el caso de aventar un dado, ¿no? O sacar una carta al azar. Todos esos experimentos, ¿de acuerdo? Se pueden modelar con una sola variable aleatoria. Oye, no es necesario poner todos los cálculos que pusimos anteriormente, por ejemplo, definir el experimento. Únicamente con que definamos la variable aleatoria es más que suficiente, bueno, para los matemáticos, para los ingenieros, con saber la distribución de la variable aleatoria para poder saber de qué estamos hablando, ¿no? Y poder resolver un tema determinado. Nada más esperen un poquito porque pues cuesta un poquito de trabajo borrarlo, ¿no? Y continuamos. A ver. Bueno, pues a continuación vamos a ver la definición de distribución, bueno, de función de probabilidad y finalmente de distribución. Bueno, dice, a través de una variable aleatoria se pueden considerar que los posibles resultados de un experimento aleatorio son elementos omega, W en omega, sino números reales que la variable aleatoria puede tomar. Lo que les comentaba, no necesariamente tenemos que estar siempre pensando en un experimento para poder definir una variable aleatoria. Lo que hacemos en general, matemáticos e ingenieros, es pensar en un modelo que es una variable aleatoria y sobre ese ver cómo se distribuye y aplicarlo al problema en específico, ¿de acuerdo? No siempre vamos a estar pensando en dados, en monedas, por ejemplo, en sacar cartas, etcétera, ¿no? Entonces definimos las variables aleatorias. Finalmente, bueno, tenemos la función de probabilidad por una variable discreta. Sé que es una variable aleatoria discreta que toma valores x1 con x2. Es decir, que los valores que toma la variable aleatoria son finitos. Con probabilidades respectivas p de x igual a xj,
x1, p de x2, p de x igual a xj, etcétera, etcétera. Esta lista de valores numéricos y sus probabilidades puede ser finita o bien infinita, lo que les hablaba de la numerabilidad, ¿no? Pero numerable, ¿no? La función de probabilidad de la variable x es denotada por f de x. Ahora, esta es una función, de acuerdo, que se le asocia a la variable aleatoria, es una función de probabilidad, que se le asocia a la variable aleatoria, se define como lo siguiente: p de x igual a x, lo que hicimos ahorita, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 1, ¿no? En este caso nosotros vimos intervalos, ¿no? Bueno, x inversa en, bueno, no lo voy a poner, bueno, sí, en 0, infinito. Vimos esta notación, ¿no? Esta de aquí. Bueno, pues esta es equivalente, es una manera de escribirlo, pero aquí solamente está diciendo que toma el valor 1, no el valor en un intervalo, ¿de acuerdo? Como es discreta, toma un conjunto de valores finitos. Aquí puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y al final de cuentas, esta probabilidad se calcula como la calculamos hace apenas un momento, ¿de acuerdo? Depende del experimento y de la variable aleatoria definida. Déjenme borrar esto. Entonces es importante esa función de probabilidad. Esa es la que se utiliza para cálculo de probabilidades, ¿no? Entonces nada más esa es una mera definición que no vamos a trabajar más, ¿de acuerdo? Nada más hay que tenerla en cuenta. Y sí. Bueno, de esta función f de x vimos que está definida en dos pedazos, ¿no? A mí nada más me importa cuando es diferente de 0, es decir, el caso de abajo no lo tomo. ¿Están de acuerdo que esta función siempre va a ser mayor o igual que 0? ¿Por qué? Porque está definida por medio de probabilidad. Es f de x igual a la probabilidad de que x sea igual a x. Pues una probabilidad siempre va a ser positiva. Una probabilidad no puede ser negativa, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser 0, o al menos 0, porque por abajito tiene 0, ¿no? Y finalmente, la suma sobre x de f de x va a ser igual a 1, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que la suma de las probabilidades de los posibles resultados de mi experimento aleatorio siempre va a ser 1. Nótenlo en el ejemplo de lanzar la moneda. Cuando la lanzo, la probabilidad de que salga cara es 1/2 y la probabilidad de que salga cruz es 1/2. Entonces, cuando lo asumo, siempre va a ser 1. Entonces, en cualquier variable aleatoria, cualquier función de probabilidad discreta tiene esta propiedad y la propiedad de arriba. La probabilidad de que suceda todos los eventos, o la suma de la probabilidad de todos los eventos, es igual a 1, y la función siempre es mayor o igual que 0, ¿no? Independientemente de cómo se distribuya la función. Puede ser una función continua, de acuerdo que estaríamos hablando de una curva, o puede ser en este caso, una función de probabilidad discreta, una variable aleatoria discreta, ¿no? Siempre la suma va a ser 1, ¿no? Eso es también importante porque eso es lo que denota la probabilidad. De hecho, en matemáticas teóricas, estas funciones o estas variables aleatorias se definen como funciones medibles, ¿no? Lo que eso signifique. Pero cuando las restringimos a que nada más tomen valores entre 0 y 1, ya se llaman variables aleatorias con otros ciertos elementos, ¿no? Y finalmente, ya para poder continuar y mostrar el modelo que vamos a seguir, tenemos que x es una variable aleatoria discreta. La variación de distribución de x denotada por f de x de R01 se define como eso, ¿no? ¿Qué significa? Pues habíamos visto que f de x, la anterior, se definía como una probabilidad, ¿no? De que la variable aleatoria tome el valor de x, ¿no? Bueno, la función de distribución, que es f mayúscula, es la probabilidad de que la variable aleatoria recorra, esta es x chiquita, todos los valores menores o iguales que x. Es decir, aquí hay una igualdad que solamente tome un valor, pero aquí que sea menor o igual que esta x es decir que tome todos los valores, por ejemplo, que 5. Ahorita vamos a ver.
Es decir, está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si este es igual a 5, nada más tenemos que pues tomar ese valor, ¿no? Finalmente, pues vamos al modelo una vez con hecho esto, ¿no? Bueno, tal vez es un poquito complicado porque les acabo de dar un curso de probabilidad de todo un trimestre o un semestre en 20, 25 minutos. Bueno, pues vamos con la distribución de Poisson, ahora sí lo que nos lleva al modelo, ¿no? Este modelo lo que hace es, pues modela muchas cosas, ¿no? Modela eventos que suceden en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en este caso, lo que les importa a los, por ejemplo, a las aseguradoras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú quieres asegurar tu carro, muy bien, entonces las aseguradoras tienen que ver cierto tipo de variables que deben de medir para que puedan realizar el cálculo del monto que te van a cobrar por un seguro, ¿no? Que tiene que ver con la probabilidad de que te vayas a accidentar si vives en cierta ciudad, ¿no? Por ejemplo, esto modela eso. Decimos que X tiene una distribución Poisson con parámetro lambda y escribimos X se distribuye Poisson con parámetro lambda si su función de probabilidad es la siguiente, P de X igual a X igual a E a la lambda, lambda a la X sobre X factorial, si X es igual a 1, 2, 3, 4, bueno, los valores posibles, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa esto? Lambda es un parámetro conocido, ¿de acuerdo? En este sentido, lambda es el promedio de los eventos que estamos viendo o del evento que estamos viviendo. Por ejemplo, en este caso, para nosotros, lambda va a ser el número de accidentes que suceden en un mes en cierta intersección de una carretera. Pues este modelito, ¿de acuerdo? Es el que vamos a utilizar para resolver un tipo de problema específico que es el tipo de problema que resuelven las aseguradoras, ¿de acuerdo? Es el siguiente es el siguiente problema, ¿no? Imagínate que la aseguradora tiene un analista está revisando informes y logra visualizar, por ejemplo, que en la en la avenida del Eje Central y El Salvador, en promedio se producen 3 accidentes automovilísticos al mes, ¿no? De cierta marca de carro, ¿no? Por ejemplo, un Aveo, ¿no? Entonces, la aseguradora se pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en un mes, en esta intersección de estas dos calles o avenidas, sucedan menos de 3 accidentes y más de 4 accidentes, ¿no? Pues, todo eso nos lleva a la siguiente, lo que hacen es utilizar este modelo. Bueno, este modelo es muy sencillo porque nuestro parámetro lambda solamente depende de la visión del operador, pero ese parámetro lambda puede ser de hecho una función que depende de varios parámetros o de varios valores, ¿no? Puede ser lambda de X, Y, Z, W, es decir, son todos los valores, las variables que afectan ese propio parámetro. En este sentido, nosotros vamos a usarlo como el promedio, lambda es igual a 3. Entonces nos pregunta, o la aseguradora nos pregunta a nosotros como analistas de riesgos, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan menos de 3 accidentes? Bueno, es que necesitaba una hoja en blanco para poder calcular, pero no hay problema. Pues vamos a resolver ese problema. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues me dicen que quiero calcular la probabilidad de que X sea igual a 3 accidentes. Ay, perdón, sí. Bueno, vamos a anotar la función de probabilidad, X igual a X, es igual a E a la menos lambda, ¿de acuerdo? Lambda a la X sobre X factorial. Bien, esa es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿me podrían poner la pantalla completa, de favor? Muchas gracias. Entonces, teníamos que el promedio, lambda, es la tasa promedio de accidentes automovilísticos que hay, ¿no? En un mes. Bien. Entonces, nos preguntaban cuál era la probabilidad de que sucedieran menos de 3 accidentes, ¿no? Con menos de 3 accidentes nos referimos a que sucedan 0, 1 o 2 accidentes, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a calcular nuestra función de distribución, es decir, la probabilidad de que X, ¿de acuerdo? Esta X, la variable X, la Poisson,
está midiendo el número de accidentes, ¿de acuerdo? Que hay en un mes, sea menor o igual que 2, porque dice que sea menor que 3, entonces menor que 3 es 2, ¿no? Al final de cuentas, esto se va a convertir en una suma. La suma de x igual a 0 hasta 2, ¿de acuerdo? De este parámetro, e a la menos lambda por lambda a la x entre x factorial. Ojo, el factorial de un número es muy sencillo de calcular. 5 factorial solamente es multiplicar por los anteriores por 3, por 2, por 1. Y, por ejemplo, 2 factorial sería 2 por 1. 6 factorial, ¿quién sería? Sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces es el factorial, multiplicar por los anteriores, al mismo número. Entonces tenemos esta definición, ¿no? Y al final de cuentas esto se convierte, es una suma, ¿no? Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale lambda? Lambda vale 3. Y empiezo a sumar desde 0. Sería e a la menos 3 por 3 a la 0, cuando vale 0, entre 0 factorial, más e a la menos 3 por 3 a la 1 sobre 1 factorial, más e a la menos 3 por 3 al cuadrado sobre 2 factorial. Muy bien. ¿Hasta dónde voy a sumar? Hasta el índice 2, ¿no? Este índice me dice hasta cuándo tengo que parar la suma. Muy bien. Aquí puedo factorizar e a la menos 3. Muy bien. Y al final de cuentas me queda 3 a la 0 sobre 0 factorial, más 3 a la 1 sobre 1 factorial, más 3 al cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, esto yo ya lo calculé y me da como resultado 0.4231. Entonces, en virtud, ¿qué sucede? Entonces, este resultado, bueno, que lo que me está diciendo es que la probabilidad de que al menos haya dos eventos o 2 accidentes en esta intersección es de 0.42. Es decir, es como aventar un volado y decir, oye, pues ya avento un volado, si me cae cara, va a haber al menos 2, o 1 o 0, ¿no? Y si me cae cruz, por ejemplo, en el otro caso, pues no va a haber ningún accidente, ¿no? Entonces, todo esto, ¿qué pasaría si esta probabilidad fuera alta, ¿no? Por ejemplo, si nos diera de 0.85. Entonces, eso le está diciendo a la aseguradora, como la probabilidad de que haya al menos 2 accidentes de esa misma marca es muy alto, lo que tiene que hacer la aseguradora para poder sacar rendimientos es aumentar su tarifa de precio, ¿no? Porque, ¿qué tal? O sea, esos carros que están asegurados, por ejemplo, el Aveo con este seguro, están chocando mucho, con muy alta probabilidad están chocando, ¿no? Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Pues que voy a tener un montón de primas de cobro, ¿de acuerdo? Por respecto al seguro, ¿no? Entonces, como aseguradora no me conviene, por lo tanto, tengo que aumentar el monto de mi seguro, ¿no? Y esto también le sirve al gobierno, utilizan también este tipo de modelos, ¿de acuerdo? Para modelar el tránsito y los accidentes viales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso me dio 0.42, ya les dije qué pasaría si fuera de 0.85. ¿Qué pasaría en el caso de que fuera muy bajo? Pues si esta probabilidad fuera muy baja, pues yo tendría que disminuir el costo de mi seguro, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Dependiendo de dónde vivas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vives en la Ciudad de México, el costo de tu seguro es más alto, ¿no? Si vives en una ciudad lejana o, por ejemplo, dentro del país de México, por ejemplo, en Campeche o en Quintana Roo, pues este valor disminuye, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto. Otra cosa muy importante ya para finalizar la clase. Este modelo que di es muy sencillo, ¿de acuerdo? Muy sencillo de visualizar. Bueno, tal vez porque yo sé realizar los cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas les voy a decir lo que les comentaba en un principio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el parámetro lambda, de acuerdo? En este caso era un promedio, influyen más variables, ¿no? Por ejemplo, si está lloviendo o si vives en una ciudad lluviosa, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, si tiene mucha afluencia la calle, ¿no? O las calles donde estás viviendo, la intersección de estas cuadras, o, por ejemplo, la ciudad también influye, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el investigador también puede tener cierta información. ¿A qué me refiero con cierta información?
En este caso, lambda es igual a 3, pero el investigador que está haciendo el análisis puede tener información, oye, no, es diciembre, ¿no? Entonces, este promedio ya no es 3, este promedio aumenta. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas beben por lo regular en diciembre y son más propensas a tener accidentes automovilísticos. Entonces, ¿qué sucede con este parámetro lambda? Pues hay que agregarle otros parámetros, mu, teta, r, z, ¿no? Al final de cuentas, este parámetro ya va a depender de otros parámetros y esta probabilidad o este cálculo se dificulta aún más, ¿no? Y ahí entra lo que es la probabilidad bayesiana. Muy bien, la probabilidad bayesiana tiene en cuenta información acerca de los datos que tiene el investigador. Es ese feeling que tiene, oye, pues es diciembre, ¿no? Va a haber más, más accidentes que, por ejemplo, en febrero, ¿no? Entonces, toda esa información de los datos, de acuerdo, empíricos, los tiene el investigador y eso se implementa en la probabilidad bayesiana. Bien, pues creo que esto sería todo, chicos. No sé si haya algo más, bueno, déjenme algo más que agregar. Sí, bueno, finalmente, pues sería esto, ¿no? Como les decía, pues el gobierno utiliza todos estos modelos más complejos. Este es un modelo muy sencillo que cuenta el número de la probabilidad de que existan incidencias de tráfico. También lo utilizan las aseguradoras. De hecho, también las grandes empresas utilizan este tipo de modelo, de acuerdo, para ver cuántas llamadas se realizan en un día, ¿no? Cuál es la probabilidad de que si está lloviendo realice tantas llamadas, ¿no? Por ejemplo, en marketing, ¿no? Eso es lo que en un principio se utiliza. Bien. Bueno, pues sí, sería básicamente esto. Y finalmente me gustaría pues comentarles que este tipo de distribución es muy especial. Como les dije, se llama distribución Poisson, pero también existe, por ejemplo, la distribución binomial, ¿de acuerdo? Ese tipo de distribución también sirve para modelar los tipos de percances, ¿de acuerdo? O los accidentes automovilísticos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el intervalo de tiempo lo queremos medir con una función de distribución continua? Muy bien. Pues cuando la distribución es continua, lo que tenemos es casi el mismo cálculo, pero es más entero, ¿no? Finalmente, hay muchos autores que utilizan, en lugar de una variable aleatoria, ¿de acuerdo? Como la utilizamos, utilizan una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Lo que se conoce como un proceso estocástico. Es decir, en lugar de tomar nada más una variable aleatoria con esta distribución, yo tomo un conjunto de variables aleatorias, xn, etcétera, ¿no? Que pueden modelar en el tiempo cómo es que se está distribuyendo los accidentes de tráfico. Muy bien, entonces este modelo en particular es más poderoso, es más exacto, pero requiere una gran cantidad de cálculos, ¿no? Cálculos inmensos, ¿no? Por ejemplo, esto ya se tiene que meter en una computadora. De hecho, también el modelo que vimos aquí, cuando se modelan con los parámetros, cuando se agregan parámetros al mismo parámetro o más variables, se tiene que modelar por medio de computadora, ¿no? Entonces, el caso que les expliqué es el más sencillo. Y aquí tenemos un proceso estocástico. Y hay procesos estocásticos que sirven más particularmente para esto, que se llaman martingalas, ¿de acuerdo? O conocidas como submartingalas, ¿no? Bueno, son procesos estocásticos a lo largo del tiempo que nos ayudan a calcular todos estos eventos posibles o sucesos, que en este caso serían los accidentes de tránsito. Bien, pues eso sería todo de mi parte, chicos. No sé, ahorita vamos a visualizar las preguntas. Correcto.
Muchas gracias, maestro Roberto, por esta explicación que para los que no somos expertos en matemáticas, la vamos a ver otra vez, porque, bueno, sí es muy clara. De hecho, vamos a leer primero los comentarios, pero sin duda, pues todavía hay algunas inquietudes, ¿no?, que quedan Claro que sí. en este planteamiento. Dice Gerardo Gómez, creo que era el momento de que estabas haciendo la operación que dice, se aparece a una función en C. Parece a una función en ¿Hablas? C. Bueno, no sé si te refieres a una función compleja de variable compleja o una función que implementa el programa C, ¿no? A una función tal vez sí de variable compleja que tiene que ver con la función Z de Riemann. Y respecto a C, pues no sé a qué te refieras, tal vez en programación, digo, tendrías que ver a qué te estás refiriendo, ¿no? Ok, Gerardo, a ver, dinos a qué te refieres, si a esta función compleja o de programación. Qué buena pregunta. Muy bien, dice Víctor, ese es mi sobrino. Ah, ya tenemos al tío de Robert viéndolo. Dice, ese es mi sobrino. Los estamos invitando a que por favor nos digan sus dudas, a responder la encuesta, desde dónde se están conectando. Algunos comentarios de los alumnos. Dice, maestro, es muy interesante su clase, su aplicabilidad y lo que explica con tanta claridad que es fácilmente comprensible. Era lo que decía, para los matemáticos no matemáticos. Ok, ¿qué hay detrás de todos estos modelos? Héctor Miguel, excelente, maestro, me gusta cómo explica temas que parecen complicados de forma sencilla. Muchas gracias, alumnos. Gracias. Monsejazo es una forma muy clara. Mira, les gustó. Paula dice, los ejemplos que utiliza son excelentes para comprender de una forma más sencilla. Sí, eso es lo que tratamos en clases magnas, ¿no? Aterrizar lo cotidiano, que era decir el tráfico, los accidentes viales, ¿no? Ahí les vamos a compartir, por supuesto. Ya saben, si quieren las presentaciones de los ponentes, mándenos su correo y se las mandamos. Y también nos dice Víctor, mira, ahí escribió una función. No sé si es esta función de la que estaba resolviendo, que dice 17 entre 2e por 3, o bueno, por 3 igual a 42.300. Sí. Punto 42. Bueno, sí, tal vez eso tiene que ver con una serie, una sucesión. Tal vez, sí, de hecho, la función exponencial se parece a muchas funciones y en particular, pues sí, en esa tal vez sea como un límite de una serie numérica. Pero sí, digo, la función exponencial se utiliza todo eso, y la función gamma está en toda la sopa de las matemáticas puras, y las matemáticas aplicadas aparece hasta en las piedras, ¿no? Ok, que era lo que yo creo que estaba resolviendo y por eso le salió esa respuesta. Quiere ver si es claro, ¿no? Pero bueno, lo analizamos. Miguel Escamilla dice, maestro, ¿las aseguradoras ya tienen un modelo estándar o cada aseguradora tiene su propio modelo? Qué interesante. Pues muchas veces se trata de implementar un modelo global, ¿de acuerdo? Pero depende de la aseguradora, ¿no? Por lo regular siempre utilizan la distribución esta que puse, la distribución Poisson. El problema son todos los parámetros que piden, ¿no? Todos los parámetros que ellos incorporan, ¿no? Pueden medir diferentes variables, ¿no? Como te decía, puede medir en algún momento la distribución donde te estás moviendo, donde vives, etcétera, pero cada una aseguradora puede tener en cuenta diferentes variables. Digo, por lo general son las mismas, pero una puede tener otra diferente a otra por lo regular, y por eso aumentan o se devalúa el costo del seguro, ¿no? Sí, pero imagino que tanto el gobierno, como tú le decías, ya tiene este estándar, porque exactamente, si no, del libro azul, como sacan también. Sí, de hecho, el gobierno utiliza, bueno, este tipo de modelo en particular para pues hacer campañas, ¿no? O poner letreritos de que peatón peligroso, ¿no? O él ya sabe en qué fechas estimadas hay cierta probabilidad de que ocurran más accidentes, lo que te comentaba en diciembre, ¿no? Gracias a la luz de los datos y a este modelito, podemos ver cuál es la probabilidad de que sucedan ciertos tipos de eventos. Si es alta, pues automáticamente el gobierno pone un retén, ¿no? Para que no haya tanta afluencia de carros y evitar los choques, ¿no? Ok, entonces los retenes están en puntos estratégicos que lo sacan o deberían sacar a través de este modelo. Sí, o un modelo muy parecido. Ok, hay que revisar la clase, ahí está la respuesta. También Adriana nos dice, ¿cuál sería el criterio para discriminar qué tipo de distribución, determinar qué tipo de distribución utilizar para modelar?
Bueno, en este caso depende, tienes que ser, digamos, un experto en probabilidad o tienes que tener muy en cuenta todas las distribuciones que existen. Son una infinidad, son muchas, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes modelos que se ajustan mejor a un problema que otros. Por ejemplo, en el caso de la distribución Poisson, lo que tenemos es eventos que suceden en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo que puse de Caro-Cluz, ese no te modela en el tiempo, ¿no? Ahí no tiene en cuenta el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un tipo de distribución Bernoulli, ¿no? Que no tiene nada que ver con el modelo que estamos viendo, porque no me sirve, ¿no? No tiene en cuenta el tiempo. Entonces, el tipo de distribución que vamos a usar es acorde a los conocimientos que uno tenga y también en la literatura se sabe para qué más o menos sirve cada modelo, entonces yo ese modelo lo escojo y lo ajusto a lo que yo quiero aplicar. Claro, bueno, ese es cuando precisamente ya tenemos el conocimiento y que eso son las matemáticas, ¿no? A través de este modelo, ese es el misterio que hay, ¿no? Ustedes como matemáticos pueden modelar, ¿no? Empezar a hacer cambios en los ajustes y todo. Exactamente, pero en principio se parte de una base, una distribución, y ya se ve si se ajusta o se desajusta o se agrega algo más o los parámetros, ¿no? Para poder ajustarlo exactamente al modelo que queremos resolver. Perfecto. Dice, gracias profesor, muy buena clase. Muchas gracias. Así es, bueno, les tratamos de dar esta perspectiva desde algo práctico. Los invitamos a responder nuestra encuesta que les vamos a dejar ahí para que nos digan de qué tema quieren que hablemos, cómo podemos hacer de estas clases magnas pues mucho mejor, una clase cada vez mejor para ustedes. Y maestro Roberto, a ver, las matemáticas, cómo nos enamoramos de ellas, cómo podemos entender este lenguaje para los no matemáticos. Bueno, en un principio a mí no me gustaban las matemáticas como a todos los niños de primaria, ¿no? Definitivamente yo no hubiera podido escoger otra carrera, ¿no? Amo lo que hago, amo las matemáticas, todavía leo poquito, ya no tanto, de vez en cuando. Ahorita leí para la clase y me gustó, ¿no? Porque me estaba redescubriendo todo lo que ya sabía, pero lo estaba volviendo a interpretar porque tal vez ya sabía un poquito más y digo, nada más era cuestión de repasar. Sin embargo, pues sí, a la mayoría se nos dificulta las matemáticas. Ustedes tengan en cuenta que sirve pues para la vida cotidiana, ¿no? Digo, para la vida cotidiana en general, porque muchos de algunos dicen ustedes, pues ¿para qué me va a servir el cálculo? ¿Para qué me va a servir en esto? Tal vez no te sirve para un problema aplicado en específico, pero ¿sabes qué es lo que te enseñan? Te enseñan a pensar y a razonar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te enfrentas a un problema, lo que te enseñan las matemáticas es a tratar de resolverlo de manera lógica, ¿no? Y pues enamórate de ellas, digo, no les tengas miedo, esa prueba y error es como los deportes, tienes que practicar, ser perseverante y vas a lograr dominarlas sin ningún problema. Ese es mi caso, yo no era bueno y veme aquí, tengo una maestría, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, maestro Roberto. Bueno, por último, los invitamos a unirse a nuestras redes, Clases Magnas UTEL en Instagram, donde les ponemos contenido detrás de cámaras, nuestro Twitter, @clases_magnas, y escríbanos al WhatsApp cualquier duda que tengan respecto a la universidad. Ahí está nuestro área para poder resolver sus inquietudes. Y recuerden, mañana tenemos otra cita aquí en Clases Magnas, un espacio para crecer juntos. Hasta luego. Muchas gracias.